contarnos cómo viene ese tema, aparte de lo que es la visibilidad. Sabemos muy bien que dentro del observatorio se trabaja todo lo que son denuncias, tenemos los informes, se cargan las denuncias, y este avance tiene que ver mucho, obviamente, con lo que es la línea del gobierno nacional. Esta quita, como quien llamaba, de planeros, ¿no es cierto?, que hablábamos anteriormente, que hubo justamente uno de ellos fue lo que es el tema de la ayuda que habían para las víctimas de violencia de género, El acompañar. el acompañar, que le daba ese chance de esa víctima no depender más de lo que es la violencia económica, porque muchas de las mujeres que muchas veces vuelven con el agresor es porque dependen muchas veces económicamente de esa persona, y también que hay denuncias tras denuncias que muchas veces no son atendidas como debería. Bueno, en realidad hay varias cosas acá. Sí. Desde que el mundo es mundo existe la violencia contra las mujeres y la violencia familiar y de género, ¿sí? Solamente que eso era parte del ámbito privado y era un tema tabú del que no se hablaba. Hace no mucho tiempo que empezó a hablarse de la cuestión y dejó de ser del ámbito privado, ¿no? ¿Y qué pasa en realidad? No es que hay más casos, es que ahora vamos conociendo los casos. Se visibiliza ¿Y cómo mucho más. Claro, ¿por qué? Porque a partir de tener datos, ¿para qué te sirven los datos? Para visibilizar una problemática, ¿sí? En este caso, el de la violencia. Fue muy difícil poder acceder a las denuncias, por ejemplo, ¿sí? Primero nosotros en el observatorio teníamos que cargar nosotros las denuncias, ¿sí? Ahora ya no las cargamos más, y eso es un avance que hay que destacar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un sistema que dentro del sistema de la policía el observatorio puede acceder con usuario y clave a las denuncias en el momento, ¿sí? Entonces, eso nos permite saber, por ejemplo, cuántas denuncias por violencia familiar y género entran en el día, y todos los datos que necesitamos para la política pública, ¿sí? Pero, a ver, si bien desde el año 2019 que se crea el Observatorio de Violencia Familiar y Género, y ahí empezamos a tener datos sobre la cantidad de denuncias en la policía de la provincia por violencia familiar y género, la evolución ha sido hacia arriba, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque al visibilizar, la gente, las mujeres sobre todo, y hablo de las mujeres, no significa que los varones no sufran violencia, los varones también, sí. Pero las mujeres son las víctimas mayoritarias, ¿sí? Se van animando a denunciar, ¿sí? Deja de ser tabú el tema y empiezan a denunciar la violencia, o sea, dejan de aguantarse y empiezan a denunciar. Entonces, al empezar a denunciar, obviamente que te va aumentando la cantidad de denuncia, pero lo que nosotros desde el observatorio nos preocupa es lo que no sabemos porque no se denuncia, ¿sí? Claro. Que pasa mucho también. La cuestión es que ¿qué hacemos, por ejemplo? Y es una de las cosas que empezamos a ver en el observatorio cuando empezamos a ver las denuncias y el aumento. La mujer denunciaba, ¿sí? Y antes, por ejemplo, no sabían a dónde iba a parar su denuncia, qué juzgado. Claro. ¿Sí? Como ahora se informatizó todo, y eso, yo soy muy amiga de la tecnología, y la verdad que la tecnología al servicio del ciudadano es maravilloso, la IA al servicio del ciudadano es maravilloso, todo bien utilizado es fantástico. Nos ayudó a, por ejemplo, a saber dónde va la denuncia. Automáticamente una víctima que hace la denuncia ya sabe dónde va a parar su denuncia. Claro, tener un seguimiento. Porque los sistemas de la policía y de la justicia ahora están entrelazados, ¿sí? Y el problema era que la mujer no sabía cómo seguía el tema, ¿no? Porque vos, o sea, el ciudadano común, sí, vos vas a la justicia cuando tenés un problema, si no, ¿para qué vas a ir? Y no sabés qué sigue. Bueno, hice la denuncia, ¿y ahora? Claro. Y el tema es que estaban muy solas con el ahora, después de hacer la denuncia. Entonces, desde el observatorio, armamos un equipo para acompañar a las mujeres y a los varones, a cualquier víctima de violencia, pero me refiero a las mujeres porque son las que, la mayoría, ¿sí? Que sufren violencia. Y lo que vimos, que tiene que ver con lo que decía Nazarena, es que
en las denuncias, las víctimas, el tipo de violencia más presente es la violencia psicológica, ¿sí? Que es la invisible en realidad, porque es la que no se ve, pero está presente. Es la más dolorosa. Es la más dolorosa. Exacto. Psicológicamente, sí, porque te quiebra. Vos imaginate a alguien que te está diciendo todo el tiempo que vos no servís para nada. Te minimiza como persona. Que vos no sos nada sin el otro. Que vos... ¿Cómo vas a hacer para criar tus hijos? Exacto. Vos dependés de mí. Los hijos son rehenes de estas situaciones. Muchas veces, sí. El daño colateral son los hijos. Es triste, Entonces, encontramos que el tipo de violencia más presente, y eso sigue presentándose a lo largo del 2019, ahora sigue estando presente la violencia psicológica. Le sigue la violencia física, que es generalmente cuando la mujer decide denunciar, cuando ya la violencia escala a lo físico, ¿sí? Y después está la violencia psicológica, la violencia económica y patrimonial. En más del 90% de los casos que hemos analizado en el observatorio, quien sufre violencia psicológica, sufre violencia física y económica y patrimonial. Entonces, muchas veces nos ponemos todos en jueces, ¿no? Y todo con el dedo acusador diciendo, pero ¿por qué no habló antes? No sé. Ay, estoy cansada de escuchar el por qué no habló antes. Porque no podía, porque tenía miedo o porque muchas veces ni siquiera saben que están atravesando una situación de violencia psicológica. Porque estaba tan normalizado que era como que, bueno, siempre me trató así, siempre fue así, no importa. ¿Viste ¿sí? este famoso, que hablamos también de la violencia, que es algo que yo siempre digo, a través del chiste? Sí. ¿Viste? ¿Entendés? ¿Viste? Normalizamos la violencia psicológica a través del chiste. Entonces cualquier cosa, hasta lo mismo, con tu amigo, con tu demás y todo eso. La otra vuelta yo planteaba, pues tuvimos el encuentro de ATA en Mendoza, y hablamos justamente de la violencia. Y le digo yo, ¿qué pasa si una compañera te sigue tratando tanto de masculino o te viene y te dice vos PUTO, ¿no es cierto? Y vos le mirás y no decís nada, ¿pero por qué? Porque es la compañera. Pero si viene alguien de afuera, claro, de alguien exterior, y te dice, vos te ofendés y te enojás porque te está discriminando. Entonces le digo yo, ¿y por qué no puedo reaccionar de la misma forma a la compañera? Habló un compañero, una persona no binaria, y dice, no, pero tenemos que ver todo lo que pasó a la compañera. A ver, la violencia la pasamos todos. Y si vamos por el caso, está bien, hubieron momentos antes, momentos después, pero la persecución policial, muchas la vivimos, estar presa, muchas la vivimos y demás, y no por eso actuamos de manera violenta, ¿no es cierto? Y justo dice Marcela Romero, no vamos a romantizar la violencia porque viene una compañera que estuvo en una persecución, porque es violencia. Entonces lo que tenemos que hacer es también decirle a la compañera, no compañera, las cosas no son así. Si yo a vos te trato bien, o sea, de la misma forma, porque también es violencia. Eso tiene que ver también con el humor que hace el colectivo, pero una cosa es el humor que uno hace de las tristezas, porque es como se aprende a sobrevivir, por decirlo, hacemos humor del dolor, o hacen humor del dolor las actrices, como en su momento fue Flor de la B, pero eso no acredita a que el resto de la sociedad haga humor a costa tuya. En realidad no sé, ojo, porque si supuestamente yo veo a una persona trans riéndose de su genitalidad, ¿por qué yo no me puedo reír de también? Porque sí me acredita si la misma persona se está burlando. Entonces yo creo como persona que estoy viendo, yo me veo acreditada a poder reírme de lo mismo, pero si vos mismo te estás riendo de vos, entonces todos no podemos reír. O sea, vos decís que ese humor deberíamos terminarlo. Su humor para mí atrasa. Sí, es el humor porque también que hacían con las mujeres también. Claro, pero después, ¿cómo le digo yo, por ejemplo, a mi hermano? No me gastes así. Claro, o no le digas sí. No, pero si ahí, pero no se dice, pero no se dice. Entonces ahí vamos de nuevo a la violencia, que después de los discursos del presidente salieron todos a hablar y decir un montón de cosas. Justamente hablábamos hace un ratito lo que era, porque yo siempre miro y subo lo que es el tema de un conductor que le dice a la mujer, la mujer estaba replanteándose y hablando, y le dice, ¿a vos no te pegan en tu casa? Un conductor uruguayo. Sí, no, le dice, ¿a vos no te pegan en tu casa? Y la mujer, y las otras 3 personas se mataban de risa. Nadie salió a defenderla. Y ella quería dar su postura, pero de manera violenta. Y el otro le dice a otra conductora, le dice, no, vos estás mal atendida. Sí, vi eso. Entonces volvemos de nuevo lo que es la violencia de género. Y después también pero ¿por qué la violencia de género no abarca a los hombres? No.
Es que es cierto, porque viste, vos podés decir violencia de género. ¿Y los hombres? ¿Por qué no? Nosotros también sufrimos violencia de Por género. supuesto que existe la violencia hacia el hombre. hacia el hombre. Pero ¿qué pasa? Como tenemos tan naturalizado el machismo, es muy difícil que un varón vaya a denunciar violencia. Exactamente. Porque con perdón de la expresión, va a ser el puto, el maricón, ¿cómo vaya a denunciar que te faja tu mina? Es así. O es el mismo chiste que si te vas a jugar al fútbol, porque antes jugaba al fútbol, no era jugar al fútbol sí, pero cuando iba a jugar al fútbol, ella te llamó, ella, el gorreado, claro, ¿entendés el chiste? Ella, El Por eso- dominado, el pollerudo. el pollerudo. Claro. Por eso es tan importante hablar de nuevas masculinidades también. Sí, pero a ver, yo creo que esta lucha, ¿no es cierto? Volviendo al tema del feminismo, Ujú. yo no me había dado cuenta que era feminista hasta que me di cuenta, ¿no? Me pasa. Porque hay muchas cuestiones con las que no estoy de acuerdo. Entonces mi sobrina, que tenía 7 años, me dice, tía, pero vos sos feminista. Porque yo dije, a mí esas feministas no me representan. Tía, pero vos sos feminista. ¿Cómo que soy feminista? Claro, me dice. Lo que pasa es que hay distintos tipos de feministas. Ujú. Me dice. Las radicales. Claro. Pues yo digo, ¿cómo? Bueno, me puse a investigar y había sido que sí, que yo era feminista. Claro, no ¿Sí? somos de esa de extrema. Claro, bueno. Y yo digo, ¿no? Qué loco. Mi sobrina de 7 años me lo hace ver. ¿Y a qué voy? Que vos decís que nosotros, ¿por qué luchamos? Luchamos por la igualdad, Exacto. ¿sí? La igualdad de derechos, La igualdad. ¿sí? Que nos traten como igual. Yo no quiero ser ni mejor ni peor que los varones. Yo quiero ser el par de los varones, ¿sí? Yo quiero estar a la par, juntos a la par. Siempre digo eso. Pero muchas veces está bien, yo entiendo que por ahí los varones tienen miedo porque como que las feministas locas vienen ahí y que están en contra de nosotros. y que están en contra de nosotros. Pero muchas veces el discurso también es heavy y va como que en contra del varón. Y para mí, al menos, yo no lo veo de esa manera, No, sino no, que no. yo quiero que me traten como un igual. Yo quiero tener los mismos derechos que los varones. Nada más que eso. De eso se trata mi feminismo, al menos, ¿sí? Sí, por supuesto. Y que bueno, y que nos dejen de matar, que nos dejen de golpear o que nos respeten, ¿sí? Porque De somos psicopatear. mujeres, de psicopatear. Aparte, a ver, digo, ¿no? Vos decís, muchas veces nos discriminan porque, por ejemplo, al momento de conseguir trabajo, ¿no? Para un cargo directivo. ¿A quién le eligen? ¿Al varón o a la mujer? Y muchas veces la mujer es mucho más brillante, la que está calificando para el puesto, quiere calificar, es mucho más brillante, pero le toman al varón porque la mujer se va a embarazar, se va a casar, se tiene que hacer cargo de los hijos, Claro. ¿sí? Y me va a faltar, me va a pedir licencia por maternidad, etcétera. O sea, todos Claro, esos o prejuicios, por ¿no? ahí llega la mujer. Y el comentario de la misma mujer qué hizo para estar ahí. Exacto. Ojo, tenemos un Las grado- mismas mujeres, Sí, bueno, un que grado- somos machistas las sí, mujeres por también. supuesto, obvio. Había algo que habían leído una vez, de vez en cuando leo. Dice que asume, como vos decís, el hombre, ¿no es cierto? Pero ¿quién era la que armaba el proyecto? La que Ujú. estaba detrás, la que le hacía acordar y él simplemente iba y presentaba. Pero ¿quién era? Era la Ella. mujer que estaba atrás, la que organizaba toda la vida para el senador, el diputado, el director, lo que sea. Ella simplemente iba, él simplemente iba y decía y se mostraba. ¿Entendés? Entonces muchas veces dicen también las mujeres, no estoy preparada. Sí, quizás Por supuesto que sí. no ves, pero sí estás preparada. Bueno, pero que la historia siempre nos dijo que no podíamos. Exacto. La historia, no, a ver, no, la iglesia, la Biblia, ¿qué dice? Que Adán fue expulsado del paraíso por culpa de Eva. O sea, imagínense, desde allá venimos expulsadas y somos las peores del mundo. O sea, bueno, imagínate eso. O sea, tenemos que romper bueno, con si eso. vos estás un poquito más salvada que yo puto ya directamente estoy ardiendo, ya estoy no sé. Qué O sea, espanto esa gente. qué horror esa gente, esos degenerados. No, es muy complejo, Ah, sí. la verdad que es un tema... Pero bueno, lo importante Pero bueno, es que también- haya gente que sigue, hay que seguir luchando, es como le decía Nazarena, no hay que Sí, abandonar. y- A veces cuesta un poco, ¿no? Es que es un camino cuesta arriba, Sí. pero todo lo que cuesta vale, yo Ujú. creo. Y donde te dicen que no, es donde más tenés que poner énfasis en que sí. Hay una Hay que fra- ser perseverante. Hay una frase que dice Silvana, el no ya lo tenemos. El no, exacto. Sí,
Sí, sí, es verdad. ¿Entendés? Aparte a mí los no me potencian, ¿viste? Yo personalmente Un cuando me decís desafío. que no, digo, "Ah, ¿Cómo que no? no. ¿Perdón? Sí, Sí, tiene que ¿verdad? ser un sí, 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 no. Sí. Es que los límites y los techos nos ponemos nosotros mismos. Cuando vos querés algo, vos tenés que ir tras eso que querés. Lugar ¿sí? político, Silvana. ¿Qué le gustaría, porque sé que sos militante, que hace mucho tiempo militás, qué lugar te gustaría ocupar que todavía no hayas ocupado? Vos sabés que no tengo ambiciones políticas. A mí me gusta donde estoy. Ajá. Amo, yo abrazo el IP, que es como mi segunda casa. Hace muchísimos años que estoy adentro. Trabajo con mucha libertad. Y eso es algo que valoro un montón, ¿no? Al ser un instituto técnico, es un instituto que es independiente y que tiene autarquía y autonomía. Y trabajar con libertad es lo mejor que a uno le puede pasar. Y son muchos años adentro, uno ya es familia, ya somos toda una gran familia, y Nazarena no me va a dejar mentir, que no hace mucho está trabajando con nosotros, pero que ya somos familia, y yo no, o sea, yo quisiera seguir, porque tengo mucho para hacer todavía. Hubo un tiempo que me quise ir, porque a veces se vuelve un poco monótono, pero en realidad uno es quien transforma las cosas que no le gustan, ¿no? Entonces siempre estoy buscando nuevos desafíos y tengo un equipo maravilloso de gente que empuja el carro todos los días y que sin ellos, o sea, tener el IPEC en lo más alto, que fue lo que siempre quise, nunca lo hubiese podido hacer sin el aporte de todos y cada uno de las personas que trabajan en el instituto, ¿no? Y haber creado el observatorio de violencia, creo que es una de las mejores cosas que me pasó. ¿Es tu porque hijo? Es mi hijo pródigo, digo yo. Y bueno, cuando le sumamos el área de diversidad era como ya la frutilla del postre, ¿no? Claro. Después el área de familia. Sí, el área de familia y género y tener un observatorio que no solo observa, ¿no? Porque vos decís, cuando contamos la experiencia en otras provincias del observatorio, se quedan todos mirando como diciendo, a ver, un observatorio dentro de un instituto de estadística, bueno, está bien, pero cuando vos contás que el observatorio va más allá de simplemente observar Claro. y acciona, ¿por qué? Porque hay una realidad que te atraviesa y que no podés estar mirando nada más el dato. Claro. ¿Qué hago con ese dato? Siempre era mi planteo, bueno, tengo el dato acá, ¿y qué hago con eso? Lo humanizaste. Sí, pero me cambió a mí. Haber humanizado me cambió a mí, me cambió la mirada, me cambió la vida y la manera de ver las cosas. Por eso no me veo en otro lado que no sea en el instituto y en el observatorio, no sé, mejorando día a día y, no sé, a través de los datos lograr que quienes toman las decisiones tomen las mejores decisiones. Eso es lo que tengo que hacer, lo tengo muy claro, ¿no? Y poder mejorar las estadísticas oficiales, creo que lo hemos hecho, estamos haciendo un trabajo muy grande, porque imagínate lo que yo te contaba, antes hacíamos estadística para los estadísticos y para los académicos, ahora hacemos estadística para Doña Rosa, Claro. porque mi planteo fue, bueno, a ver, Doña Rosa tiene que entender qué es la inflación, para qué medimos, para qué hacemos estadística, cualquiera tiene que saber para qué. Exacto. Y por qué, y entender, sí, hablar en castellano, yo digo, traducime al español, ese es el desafío con los técnicos, ¿no? No me hables en difícil, porque Doña Rosa tiene que entender, cualquier ciudadano tiene que entender la estadística, y ese fue el gran desafío que creo que lo logramos desde el instituto, ¿no? Humanizar los lugares y Acercar, en realidad, acercar los datos a la ciudadanía, ¿sí? Que no sea solo algo reservado para los académicos. Claro, algo así. Y que sea para todo el mundo, ¿sí? Estadística para todos los ciudadanos. Bueno, creo que ya vamos cerrando. Ante todo, agradecerte, Sil. Nuestro programa no va con a ver qué preguntamos, qué dejamos preguntar, no. simplemente que Es acá fluya. nomás, sí. Creo que no hay nada más lindo que poder venir y no estar con a ver qué me va a preguntar o qué no me va a preguntar. Yo no soy políticamente correcta, nunca lo fui. En algún momento tendré que serlo, supongo, no sé, no puedo. Pero ante todo, gracias, porque sé que estabas trabajando, dejaste tu trabajo, viniste, llegaste y es un placer siempre escucharte. Es muy lindo escucharte, es muy lindo saber tu trabajo, es muy lindo también que los vecinos y la gente conozca el trabajo que se hace, porque muchas veces está invisibilizado y es un gran trabajo de mucha gente. En eso, como vos decís, de que tenés la oportunidad de trabajar libremente, también sos una persona que deja trabajar libremente a las personas.